Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que nos ha provisto la vida. Y bueno, continuamos con nuestro estudio ahora de esta materia, la epístola a los Efesios. Y bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias Señor por tu fidelidad y gracias por tu cuidado. Tú eres bueno con nosotros. Y el despertar, oh Dios, es una gracia que no merecemos, pero que, oh Dios, tú nos has provisto. Te alabamos y que tú nos sigas enseñando en esta clase y durante todas las sesiones que tendremos durante lo que, Señor, resta de este año. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, vamos a continuar con esta clase número 2 de la materia la epístola a los Efesios en el trimestre número 1. Bien, vamos a entrar ahora al capítulo número 1. La semana pasada dimos una introducción de esta carta, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al capítulo 1. ¿Ok? Vamos a entrar al capítulo 1 y voy a dar primeramente una introducción antes de entrar a nuestra parte exegética. ¿Ok? En el mundo antiguo, las cartas seguían unas pautas establecidas, por lo que a su formato se refiere. ¿Ok? Comenzaban con la identidad del autor y los lectores y a quién iba destinada la carta. Por regla general, esto iba seguido de un saludo y una oración o la expresión de un deseo de salud, ¿no? O sea, también en las cartas seculares así era. Y después se consignaba el cuerpo de la carta y por último la conclusión, que contenía cualquier detalle o detalles pertinentes al envío de la carta y otro saludo. Un ejemplo de esto lo vemos en el formato que se hizo en Hechos capítulo 15, cuando se manda el comunicado a los gentiles de que ya no debían guardar ciertos ritos de la ley. ¿Okay? Los escritores cristianos adaptaron esta hechura establecida a sus propósitos, cristianizándola por medio de ciertos cambios o extensiones de los elementos tradicionales. Al autor y receptores no solo se les identifica, sino que se les describe también por su relación con Cristo. Igualmente, el saludo se hizo específicamente cristiano, y en lugar de decir simplemente Pablo a los Efesios, saludos, ahora se dice apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y sus lectores como santos y fieles en Cristo. Y en lugar de utilizar la palabra normal para saludo, y por medio de un juego de palabras, Pablo cambió su saludo por gracia y paz. ¿Ok? Gracia y paz. Entonces, vamos a entrar a este primer capítulo, hermanos, en esta hora. Dice ahí capítulo 1, versículo 1. Ahí vemos la salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí Pablo se está identificando como un apóstol. ¿Okay? Aquí vemos que la palabra, o sabemos que la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa un delegado o alguien que ha sido enviado. Pero es interesante, hermanos. Fíjate, es interesante lo que dice también acá y es algo que yo quiero explicar. La palabra aquí que dice apóstol con poderes milagrosos. Que dice con poderes milagrosos. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿A qué se refiere esto? Yo te lo voy a explicar porque es importante que tú lo sepas y que tú estés completamente convencido de que hoy esta enfermedad que ha surgido de apostolitis, ¿verdad? Que hoy hay muchos apóstoles y que ya ahora ya ser pastores como que ser de lo más bajo, ¿no? O sea, ya si tú quieres ser apóstol, pues hay varios requisitos que ellos ponen. Pablo aquí
se está identificando como un enviado, un comisionado de Cristo. No por un hombre o por una votación, sino porque directamente Cristo lo comisionó. Decíamos la semana pasada que si tú quieres saber cómo es la iglesia, Efesios es lo que tienes que estudiar. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia, la gente no se pone por votación. ¿Okay? Yo he encontrado varias congregaciones que así lo hacen, que se ponen a votar porque pues eso aprendieron del mundo. Otra cosa que debemos aprender, hermanos, la iglesia no es el mundo. O sea, yo entiendo que a lo mejor en tu trabajo lo hacen de una manera, ¿verdad? Que en tu casa lo hacen de esa manera, ¿verdad? Tú a lo mejor tratas de ser democrático y entre tus hijos y tu esposa hacen votación, ¿verdad? Bueno, pero con la iglesia no es así, hermanos. ¿Ok? Con la iglesia no es así. Y tenemos que entender que si seguimos normativas del mundo, vamos a tener resultados pues del mundo. ¿Ok? O sea, no hay de otra, no hay para dónde hacerse, así es. Pero también tenemos que entender esto, hermanos, que el que ideó, el que creó, el que inventó la iglesia es Dios. ¿Okay? O sea, no es el hombre para que ande inventando el cómo ahora va a llevar las cosas. No, no, no. Es Dios quien ya estableció las pautas y ya estableció el orden de cómo se va a llevar la iglesia. Entonces, la iglesia debe de tener cierto orden, ¿ok? Y también debe de tener ciertas cosas de aprendizaje o ciertas cosas de edificación. Entonces, la iglesia, según este verso, está conformada por uno que escribe, o uno que estudia, o varios que estudian, varios que dicen la inspiración del Espíritu Santo, y por otro lado tenemos los que reciben, ¿no? Los santos y fieles. Eso es la iglesia básicamente. Ahora, ahí la pregunta, ¿hay apóstoles aún? En el sentido como Pablo, hermanos, en el sentido como Pablo, ya no existen. ¿Ok? O sea, ya no hay apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, ya no hay. Esos se acabaron. ¿Por qué razón? Ahorita lo voy a explicar. Pero tiene que ver con la revelación. Dice ahí Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estaba yo leyendo Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 al 21. Entonces, a ver. Una cosa es que Dios me haga entender la palabra y otra cosa es que yo la quiera agregar cosas a la Biblia. Aquí Pablo no se puso, sino más bien que Dios lo llamó. Es decir, que fue un llamado para el ministerio de Pablo. Dios no necesita acomedidos, ¿ok? Dios no necesita eso. Entonces, no es si nosotros queremos, sino más bien lo que Dios te ha llamado. Ahora voy a explicar bien esto. Cuando Cristo asciende al cielo, Él comisiona a 12 apóstoles. ¿Okay? Bueno, 11 porque uno ya se había ahorcado, ¿verdad? Judas. Y dice que ahorcado se cayó de la horca y se reventó la cabeza. Entonces,
En ese momento se empieza a formar lo que hoy conocemos como el canon bíblico o la Biblia. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál era la misión de los apóstoles? ¿Cuál era la misión de los apóstoles, verdad? Bueno, la misión de los apóstoles, Cristo se las dijo. Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, comprobarán cosa mortífera y no les hará daño. Okay. Entonces, el evangelio no es algo nuevo. Okay, ahorita lo decimos, no es algo nuevo porque ya estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en la parte de predicar, sí era algo nuevo. ¿Ok? Ahora, en ese momento, hermanos, en ese tiempo, Jesús no fue el único crucificado. ¿Ok? No fue el único crucificado. O sea, no solo Jesús fue muerto en ese momento, ¿ok? No fue muerto solamente en ese momento, sino había muchos crucificados en ese tiempo. ¿Ok? Había muchos crucificados. Entonces, ¿cómo saber pues, que Jesús es el Mesías? Ah, bueno, los apóstoles tenían esa misión. ¿Cuál? Traducir el Antiguo Testamento, como hoy lo que muchos están, si estás tomando la clase de Hebreos, vas a darte cuenta de eso. ¿Okay? ¿Cuál es la misión de los apóstoles? Traducir el Antiguo Testamento y dar a ver que Jesús es el Mesías. ¿Ok? O sea, como te digo, en ese tiempo había muchos crucificados. Muchos. O sea, casi se crucificaba gente todos los días. Todos los días se crucificaba gente. O sea, no era un asunto aislado lo que Jesús padeció o lo que Jesús sufrió. ¿Okay? No era un asunto aislado. Era algo que pues se veía o sea, no con normalidad, pero sí con mucha frecuencia. ¿Ok? Y entonces los apóstoles empezaron a predicar que aquel crucificado, de entre todos los crucificados, de entre todos los muertos, ese es el Mesías. Bueno, entonces, cuando alguien venía con un mensaje nuevo, lo que se esperaba eran prodigios y señales. Entonces, por eso dice allí en la definición de apóstol, que es un comisionado de Cristo con poderes milagrosos. Que con poderes milagrosos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al estarse creando el canon, hermano, ¿cómo se podía comprobar que esto es palabra de Dios? Bueno, los apóstoles hacían señales. Cuando Cristo vino, y él se dijo, o él se presentó diciéndose el Hijo de Dios, y que su Padre estaba en los cielos, ¿cómo se podía comprobar que Jesús estaba diciendo la verdad? Otra vez, señales y milagros. ¿Ok? Jesús hizo muchos milagros. Por eso cuando los fariseos le dijeron, Señor, queremos ver señal de ti, era una ironía, porque Jesús ya había hecho muchas señales, muchos milagros que indicaban que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Bueno, entonces, prácticamente en ese momento, lo que los apóstoles hacían era relativamente nuevo. ¿Ok? El mensaje que ellos estaban trayendo era relativamente nuevo. Entonces, ¿cómo creían ese mensaje? Dios respaldaba el mensaje con señales y milagros. ¿Eso por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? La razón es porque se estaba creando el canon bíblico. La palabra autoritativa.
¿Hoy necesitamos señales y milagros? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque el canon ya está completo. Entonces, llegando a ese punto, ¿se requieren más apóstoles? La respuesta es no. ¿Por qué razón no? Porque el canon bíblico ya está completo. ¿Ok? Lo que hoy estos hombres argumentan es que el Padre tuvo sus 12 apóstoles, ¿verdad? Y ahí está los 12 patriarcas. Entonces dice, ya ven, el Padre tuvo sus 12. El Hijo tuvo sus 12 apóstoles. Y ahora, como estamos en la época del Espíritu Santo, ahora no, yo soy apóstol, pero no de Cristo, sino del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos argumentan. ¿Ok? Pero no hay ninguna evidencia en las Escrituras de lo que ellos tanto argumentan. ¿Ok? Ahora, si de verdad fuesen apóstoles, o sea, vámonos hasta allá. Si de verdad fuesen apóstoles, lo que tendrían que hacer serían dos cosas. Número uno, darnos nueva revelación. Pero no una nueva revelación así de que Dios me está diciendo en este momento. No, así no. Los apóstoles, vamos a ver si los apóstoles del Cordero, o sea, Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Simón, Cefas, todos ellos utilizaron el Antiguo Testamento. ¿Ok? Utilizaron el Antiguo Testamento y no lo tradujeron en el Nuevo. ¿Ok? En el Nuevo. O sea, tomaron la revelación limitada de los apóstoles, de los profetas, y ellos mismos en el Nuevo Testamento empezaron ahora a traducir eso que ellos no entendían y los apóstoles no lo hacen entender. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una revelación completa. Eso se trata de la epístola a los hebreos. ¿Ok? Entonces, si hubiese hoy nuevos apóstoles, ¿qué tendrían que hacer? Tomar el Nuevo Testamento y darnos una nueva interpretación de pasajes donde tal vez no haya mucha luz. ¿Ok? Pero eso ya no puede ser. ¿Por qué? Porque la revelación está completa. Porque lo último que Dios reveló se llama Jesucristo. Eso fue lo último que Dios reveló. ¿Ok? Entonces, ¿hay apóstoles en ese tiempo? No, ya no hay. Ya no hay. Dice, vamos a ver un versículo más adelante de Efesios, que no lo tengo aquí puesto, pero dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque dense cuenta, hermanos, el Antiguo Testamento, casi todos los que escribieron el Antiguo Testamento son profetas. Moisés, Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Habacuc, Jonás, ¿cómo se llama? Malaquías, Zacarías, ¿cómo se llama? Todos esos libros fueron escritos por profetas. Date cuenta, ¿no? Y el Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. Pero llevando una armonía en la que los profetas hablaron lo que Dios les dijo, lo que Dios les inspiró, pero con la sombra. Los apóstoles, teniendo la realidad, traducen el Antiguo Testamento y surge lo que es el Nuevo Testamento, pero tomando como base el Antiguo Testamento. ¿Ok? Si hubiese nuevos apóstoles, que no los hay, pero si hubiese, una de las cosas que tendrían que hacer es sacar otro testamento, no sé, sería la mejor, vamos a ponerle un nombre, el testamento del siglo XXI, ¿no? Testamento del siglo XXI, y tendrían que tomar el Antiguo y el Nuevo Testamento y sacar una nueva revelación, un nuevo testamento, ¿ok? Un testamento del siglo XXI. Ok,
Supongamos que hay mucha gente que pues escribe libros y son bestsellers y no sé qué tanto rollo. ¿Cómo se respalda eso que dicen? Ah, con prodigios y señales. ¿Ok? Con prodigios y señales. O sea, si alguien llegara a la iglesia y nos dijera, ah, miren, yo soy el nuevo apóstol, saqueo iglesias, ¿no? Yo soy el nuevo apóstol, saqueo iglesias y Dios me está enviando para que les enseñe una nueva revelación. Pues yo le diría, pues estás loco, ¿no? Pero si él hace prodigios y señales, después de predicar lo que él dice, habría que analizar lo que él está diciendo. Por eso mucha gente habla muchas cosas, pero como no tiene prodigios y señales, hermanos, pues no es algo nuevo. Por lo tanto, la revelación está cerrada. Por lo tanto, los apóstoles ya no existen. O sea, ya no existen apóstoles. ¿Por qué razón? Porque ya no se necesitan. Su propósito, su principal tarea se ha completado. ¿Cuál? Traer el Nuevo Testamento. Esa era la principal tarea de los apóstoles. Traer el Nuevo Testamento. ¿Ok? Espero haberlo explicado un poco así extensamente porque, hermanos, esto es muy importante porque hoy muchos, no, pues es que él se dice apóstol y ve y ya se ponen ellos mismos, ¿no? Que tener 10 iglesias fundadas y que tener cuántos pastores bajo su cobertura y tener iglesias de cierto número de miembros, muchas cosas que pues ellos mismos se impusieron porque ellos mismos las cumplen, ¿no? Bien, continuamos en el capítulo 1, versículo número 1. A los santos. ¿Qué significa si santos? Bueno, significa alguien que es ceremonialmente consagrado. O sea, un santo, hermanos, no significa alguien que que no pecó. Ok, sino más bien es una persona que está apartada. Que está que aquí está la mancha, él está por otro lado. ¿Ok? De hecho, si la Iglesia Católica saca libros sobre los santos que ellos veneran, ¿no? Saca libros actualizados. La última actualización del libro de los santos de la Iglesia Católica pone que tienen 7000. Entonces, pues obviamente, si lo vemos así certeramente por la palabra, pues son más, ¿no? Porque la Iglesia de Cristo es santa por la sangre de Cristo. Santos y fieles. Viene aquí de la palabra pistos, que significa alguien que es confiable. ¿Ok? Alguien que es confiable. ¿Confiable a qué? A las verdades del Evangelio. Vean lo que hace la revelación de Dios. La revelación de Dios hace a la iglesia que sea santa y que sea fiel. Por eso la palabra de Dios es importante. ¿Por qué? Porque si no, los cristianos se van a ir de acuerdo a sus propias creencias y su propia manera de pensar y su propia manera de ver las cosas. Es decir, vamos a entrar a un tiempo como de los jueces, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ok? Versículo número 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquí vemos un saludo común. Aquí gracia no se refiere a la gracia salvadora. Que no se refiere a la gracia salvadora, sino se refiere a una gracia que es una gracia donde necesitamos la dirección y la aprobación de Dios. ¿Okay? Cuando se dice, no, es que yo necesito la gracia, no se refiere a la gracia salvadora. Hay una gracia que se llama la gracia santificadora. ¿Cómo es esta gracia? La gracia santificadora es una gracia que tiene que ver con el diario vivir. Es una gracia que tiene que ver con el respaldo de Dios en ciertas actividades que vamos a hacer. ¿Okay? A eso se refiere con la gracia santificadora. Gracia y paz a vosotros. La palabra paz aquí significa unir, prosperidad. ¿Okay? Es decir, la paz, hermanos, no es ausencia de problemas.
¿Okay? O sea, paz. El mundo piensa que la paz tiene que ver con lo que tengo o cómo vivo, ¿no? Que tenga yo varios guardaespaldas, que tenga yo muchos lugares de refugio, ¿verdad? Pero no se refiere a esa paz del mundo, hermanos, sino se refiere a una paz que tiene que ver con mi mente y mi corazón unidos a Cristo. Que la paz del cristiano no depende de lo externo, sino depende más de su comunión. Por eso dice que la palabra eirene significa unirse, ¿okay? O sea, mientras nosotros estemos unidos a Cristo, podremos andar en valle de sombra de muerte y no temeremos. O sea, por eso la iglesia, hermanos, a pesar de todas las hecatombes que ha pasado en el mundo, siempre la iglesia sale a sobresalir. ¿Okay? Siempre la iglesia sale a sobresalir. ¿Okay? Seguimos allí. Ahora iniciamos el versículo 3. Bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a ir al versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Traducción viviente, dice ahí: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí dice que ya nos bendijo. Está en tiempo pasado, y esto es espiritual, hermanos. Sería algo muy vano el que Él nos bendijera con cosas materiales que son efímeras y que se acaban. El énfasis de la Biblia, hermanos, siempre va a ser espiritual. No quiere decir que no te preocupes por cosas terrenales, que son necesarias, pero no que nos afanemos por esta vida que se acaba. Colosenses 3:1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí Pablo da a entender que no nos afanemos por la vida terrenal, la cual es perecedera y se marchita, pero las celestiales son eternas. Entonces, si un predicador enfatiza tanto lo terrenal, es decir, su salario, toda su predicación enfoca a la gente, a lo material, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos con que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual? Bueno, recordemos, hermanos, otra cosa. Es en la iglesia donde tenemos las bendiciones de traducir la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar de esta manera. La iglesia tiene algo que los demás no tienen. ¿Ok? La iglesia de Cristo. Y es el Espíritu Santo. ¿Te has preguntado cuánta literatura se tiene? O sea, hermanos, los que tenemos logos, pues vemos ahí muchos libros, ¿no? Pero ya aparte de logos, yo he descargado bastantes libros y yo digo que tengo como unos 10,000. ¿Okay? 10,000 libros. O sea, ve la riqueza espiritual que hay en mucha literatura. Y sigue aumentando. ¿Por qué? Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, es la iglesia la que administra las bendiciones de Dios. Pero vámonos con cuidado por aquí. No me refiero, hermanos, y que quede muy claro, no me refiero a que solamente la iglesia puede salvar a la gente. No, como los católicos piensan.
Solo la iglesia puede leer la Biblia. No. Pero solo en la iglesia puedes crecer espiritualmente. Solo en la iglesia. ¿Ok? O sea, la iglesia tiene un propósito. ¿Ok? Y es solo en la iglesia donde podemos crecer espiritualmente. Es solo en la iglesia donde el Espíritu Santo renueva nuestras mentes. Es solo en la iglesia donde el Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, limpia nuestras conciencias. Es solo en la iglesia donde podemos caminar conforme a las Escrituras. Solo en la iglesia, hermanos. O sea, la gente puede leer la Biblia afuera. Y está muy bien que la lea. Pero ve cómo llegan a conclusiones erróneas. Conclusiones diciendo, pues es que la Biblia tiene errores. La Biblia se contradice. La Biblia esto y X, Y, Z cosa. ¿Sí? Pero, hermanos, es la iglesia donde es el cuerpo de Cristo, que es otra bendición espiritual. Es la iglesia que donde se puede enseñar lo que es la verdadera unión matrimonial. Es la iglesia la que administra el matrimonio. ¿Ok, hermanos? O sea, si tú te casas por el civil, está bien. Pero recuerda que el matrimonio no lo instituyó un hombre, lo instituyó Dios. Por lo tanto, cuando tú te casas delante de Dios, tú ya estás casado. ¿Por qué? Porque es Dios quien unió a la primera pareja. Entonces, ¿es necesario el matrimonio civil? Sí es necesario. ¿Sabes por qué? Por toda la parte legal. ¿Okay? En este mundo, pues, lo que vale es un papel, ya no vale tu palabra. Antes sí valía. Ahora ya no. Ahora ya la gente le gusta más que tengas un papel, ¿no? Y eso implica varias cosas que debes tú ir viendo. Bien, entonces, esas son las cosas, esas son las bendiciones espirituales que la iglesia administra. ¿Ok? Es en la iglesia. No es por fuera. Es en la iglesia donde se administran estas grandes bendiciones espirituales. ¿Y cómo fueron entregadas? Por Cristo. Por Cristo. Entonces, hermanos, voy concluyendo esta clase. Dios ya envió profetas y apóstoles. Y ahora tenemos, tenemos la Biblia completa. Esa es otra gran riqueza. La Biblia. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer con esas riquezas? Tenemos que saber administrarlas. ¿Cómo? Conociendo más de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.